Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, gente, vamos a ver el último temita que hace falta, que es esto, centro de masa, pero para sistemas continuos, ¿listo? Era lo último que nos hacía falta de los temas. Entonces sería... Muy lento. Bueno, sería esto. ¿Cuál era la definición del centro de masa de sistemas continuos según los videos? ¿Ya? Ya uno. Termine, profe. ¿Lo vieron? ¿Anderson lo vio? ¿El video? Sí, sí, señor. Ok. Solo, No lo ya. ubica. Es la C. Vale, listo. Cuando nosotros hablamos de esa definición de centro de masa, vale la pena mirar de pronto un poquito de dónde sale. No sale de algo muy diferente a lo que nosotros hemos visto. Es decir, nosotros teníamos... Está raro. Ah, ya. Sí. Bien. Nosotros teníamos que el vector de posición del centro de masa era dos cosas. La sumatoria de las masas ponderadas, es decir, cada una de las contribuciones de masa por cada una de las posiciones, sobre mm, algo así como la normalización, es decir, la sumatoria de todas y cada una de las masas del sistema. ¿Listo? Es decir, esto me está ponderando qué tan fuerte es o no cierta posición para la contribución del centro de masa. Entonces, eso es lo que me daba la ecuación de, bueno, tengo más masa a la izquierda, más masa a la derecha, hacia dónde va a ser su centro de masa, se ubica rápidamente el lugar donde haya mayor cantidad. Ok, cuando nosotros llevamos esto ya no a tener una masa, sino a tener una pequeña distribución de masa, es decir, nosotros cogemos un objeto completo y lo dividimos no en partículas individuales, sino en pequeños intervalos. Nosotros tenemos, por ejemplo, como en un videojuego, o sea, que la gente ve las cosas que están formadas como en triangulitos. Es decir, nos estamos comiendo una figura completamente tridimensional como pequeños elementos de masa. Y esto de hecho ya lo hemos hecho antes. Es decir, ya hemos dividido figuras así por pedacitos. Entonces nos quedaría algo por el estilo. Nos quedaría que el centro de masa, su posición sería la sumatoria de... Y voy a reorganizar esto un poquito la parte de arriba. Cada una de las posiciones por cada uno de los pedacitos de masa. Este término lo puedo sacar simplemente como la masa total del sistema. Muchas veces ya lo hemos sacado, entonces es un término que no me va a preocupar. O sea, lo saco simplemente como la masa total. Ok, yo puedo hacer que esto me tienda a la masa exacta, a la definición de masa exacta, haciendo que esta delta de masa, es decir, los pedacitos que estoy tomando, sean lo más pequeño posible. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo acá? Es la definición de integral. Estoy volviendo que uno de los ejes diferenciales se vuelva, perdón, de delta, de cambio, se vuelva diferencial, al hacer que su valor tienda a cero. Entonces yo puedo llegar y cambiar esa sumatoria por la de una integral y esta es la variable de la cual depende y este es el camino de integración, es decir, este es el diferencial de masa. Entonces, de aquí es que nosotros podemos llegar y dar el salto a esta forma integral. Bueno, no es exactamente a la forma general y ya les muestro por qué. Entonces me quedaría 1 sobre la masa por la integral de la posición por el diferencial de masa. Bien, esta forma y esta forma son muy diferentes, pero esta es realmente la definición de centro de masa. ¿Cómo nosotros llegamos a esta que está arriba? De hecho, esa que está arriba también es una pequeña aproximación. Si podemos llegar a esa forma del centro de masa viéndolo
en diferentes dimensiones que nosotros podamos llegar a tener. Por ejemplo, de manera general, nosotros tenemos la definición de densidad como la masa sobre el volumen. ¿Listo? Y aquí pues tenemos un pequeño diferencial de masa. Quiere decir que yo puedo llegar y despejar esta ecuación y tener acá que la masa es igual a la densidad por el volumen. Bien. Podemos llegar a tener esto. Densidad podría llegar a ser diferencial, lo que estaría diciendo que la densidad del objeto cambia de una manera no homogénea. O podemos suponer que su densidad es homogénea, o que yo conozco la ecuación de densidad, que a veces también sucede. Yo conozco exactamente cómo varía esto. Por ejemplo, la densidad varía como una densidad 0, 1 menos x. Es decir, va a comenzar en un valor en el que 0 vale la densidad normal y conforme avance la posición va a llegar hasta 0. ¿Listo? Entonces es como si yo tuviera una hojita, por ejemplo una barra, y empezara, no sé, titanio, acero, hierro, polímero, plástico, madera, papel, etcétera, y ya casi que gas, aire, va cambiando su densidad. ¿Listo? No tanto como que cambia el material, más que todo cuando cambia la densidad, nosotros podemos hablar de que cambian cosas en materiales reales como la porosidad. Es decir, hay más partículas de aire o de oxígeno atrapado dentro de las partículas en ciertas zonas que en otras. Entonces, cuando tenemos alguna gente que maneja rocas, por ejemplo, va a tener rocas con una cierta porosidad muy nula porque de pronto estuvieron sometidos a más presión y va a haber un gradiente hacia una parte donde es casi que roca pómez, o sea, fue sometido a erosión, a sistemas de presión, se metió aire, listo, y eso me cambia la densidad. Entonces, es un objeto no homogéneo. Bueno, y esto lo tengo que llevar de una manera que yo lo pueda procesar acá. Es decir, este diferencial de masa puede llegar a ser ρ por este diferencial de volumen. El diferencial de volumen sí es algo que a mí me sirve para expresarlo, porque cuando yo tengo un diferencial de volumen, yo hablo de que podría llegar a pensar en una integral de manera espacial. Y eso es tiene mucho más sentido que pensar en una integral de donde hay masa. Entonces, intentemos hacer esta. ¿Qué es el límite inferior de donde hay masa? O sea, ¿qué es la masa sub cero? Quedaría algo por el estilo. La masa sub cero hasta donde hay masa. Pero ¿qué estoy realmente integrando? O sea, cuál es la ruta de integración de la masa? No es algo espacial, no es algo temporal. Es decir, ¿qué es que yo tengo una masa inicial y una masa final cuando yo tengo una masa total? Sí, es un poquito extraño. Pero cuando yo cambio a este camino, yo puedo llegar y generar la primera de las ecuaciones, bueno, la ecuación que está arriba, pues que depende ya de este volumen. Entonces yo puedo empezar aquí a hablar de una integral, por ejemplo. Si es volumétrica, tendría que ser una integral de 3 dimensiones. Teoría, o sea, x, y, z. O si es una esfera, entonces r y θ. O sea, es unas integrales que pueden llegar a ser bastante complicadas. ¿Listo? Pero yo también puedo llegar a cambiar estas cosas. El volumen de un objeto siempre está conformado de dos partes. Un área, por ejemplo, pensemos en un cilindro, el área del cilindro y la altura del cilindro. Es decir, yo puedo hablar de que el volumen lo puedo hacer como el producto de longitud y área. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que dependiendo de las dimensiones, yo podría llegar a cambiar este dm por otras cosas, como por ejemplo esto. Ok, donde esta sigma es la densidad superficial, donde esta letra lambda es la densidad lineal. Es decir, yo puedo llegar y tener, si estoy hallando el centro de masa de una barra lineal, utilizar estas ecuaciones para reemplazar acá. Si estoy hablando de que tengo que hallar el centro de masa de un triángulo, puedo utilizar estas ecuaciones porque lo voy a reemplazar acá. Y si estoy hablando del centro de masa de un cubo, puedo utilizar esta ecuación para reemplazar acá. Entonces puedo llegar a tener muchas versiones de esta ecuación dependiendo de qué diferencial de masa me convenga más. ¿Vale? Bueno, me imagino que esta primera letra la conocen, esto es ρ, esta es sigma, creo, sigma minúscula, y esta es lambda. ¿Ok? Densidad volumétrica, densidad superficial y densidad lineal respectivamente.
Son varias formas de ver. Voy a reescribirla cualquiera de esas, por ejemplo, en términos de lambda, o me queda la integral. Ay. Bueno, aquí hay que escoger una longitud, una dirección de la longitud. Voy a escoger x, por ejemplo. Entonces, r ahora vale una dimensión de la longitud. ¿Sí? Entonces tenemos x por mi densidad lineal por mi dx. Y lo voy a integrar desde L sub 0 hasta L. O sea, esta podría ser fácilmente la integral que yo necesito para encontrar la densidad de este objeto. ¿De acuerdo? Este es el principio básico con el que yo puedo llegar y hacer esta clase de integrales. X, Y. Listo. Entonces aquí casi que por geometría, por simplificación, etcétera, si yo reemplazo estas cosas, me daría un puntico en la mitad, ¿no? Y hay diferentes tipos de ejercicios. Hay unos donde lambda, como les decía, podría llegar a ser una constante 1 menos L. Entonces va cambiando, bueno, 1 menos X. Porque tiene que ir cambiando. Pero entonces hay muchas formas de mirar estas integrales. Con el grupo pasado, el A1, el ayer, vimos cómo hacer una integral no lineal. Nos fuimos casi que a una volumétrica, pero realmente era una superficial. La pueden llegar a mirar, el ejercicio muy interesante, es de un letrero triangular. ¿Sí? Con ustedes de pronto no vamos a tener el tiempo, porque eso requeriría otra clase, yo les dije yo que era extra. Pero si les interesa, demora media hora. Me gasté solamente 30 minutos de la clase y está en el canal de YouTube. Entonces pueden mirar y ahí está el último video de A1 que dice extra cálculo de centro de masa de un triángulo o figura triangular. Ese lo pueden llegar y mirar. ¿Listo? Vale. Es decir, este pedazo no es como algo fundamental, algo que esté en la parte de evaluación, ¿sí? Vamos a mirar en la parte más bien de centroides y esas cosas. Ok. Es correcto afirmar que el centro de masa de figuras geométricas con densidad homogénea. Diría que la A, profe. Vale, cuando nosotros hablamos del centroide, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un centroide? Bueno, básicamente nosotros lo que estamos diciendo es aquí el centro de masa de figuras homogéneas coincide con su centro geométrico. Entonces, el centro de un triángulo, por ejemplo, se dice que todas las bisectrices de cada uno de los ejes cortan en el centro geométrico, ¿no? Ese sería el centro de masa. El centro de un cuadrado, es decir, las dimensiones de un rectángulo medias, sería el centro de masa. El centro de donde parte el radio de una circunferencia sería su centro de masa. ¿De acuerdo? Si es una figura homogénea. Tenemos un cuadradito, cualquier clase de figura en dos dimensiones, ese es su centro de masa. Tenemos un cilindro a la altura medios y de nuevo el radio cero estaría ubicado a su centro de masa. Eso es lo que nos referimos, ¿de acuerdo? Es correcto afirmar que siempre que queramos calcular el centro de masa de un objeto rígido de densidad uniforme, debemos resolver la integral de volumen asociada a su definición. ¿Qué opinan? La B diría. Podemos utilizar todas y cada una de las simetrías que están asociadas con el objeto rígido. Digamos, es mucho más fácil calcular el centro de masa de una cosa circular. De pronto, a calcular el centro de masa de un semicírculo. Porque usted, ¿cómo calcula el centro de masa de un semicírculo? Lo ideal, y para los que ya vieron un poquito de integrales, que no creo que sean muchos, es decir, de cálculo 2, creo que ustedes... No, ustedes ya vieron cálculo 2, ¿no? ¿Están viendo cálculo 2 o no? Algunos sí y no sé el resto. Bueno, ¿han visto integrales en eje polar? No a ese nivel.
Claro, No, cuando yo tenga la integrante de un semicírculo o un círculo, es la cosa de pronto más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y decir, este es mi diferencial de masa, es decir, aquí voy a comenzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer con ese diferencial? Necesito hacer dos cosas. Primero, necesito que él comience, puede ser acá, es decir, tenga un radio cero, y vaya aumentando el radio. Y vaya haciendo este recorrido. ¿Por qué? Porque cada vez que él aumenta el radio, yo también voy a hacer una rotación en teta. Pero eso es una integral en dos dimensiones. Ah, no, esas son de cálculo 3. Bueno, en fin. Es decir, empezar a sumar estos pedacitos. Líneas pequeñas. ¿Ok? Y así es que se llega y se suma el área bajo la curva, el centro de masa, etcétera, de un semicírculo. Pero sí necesitamos integrar. Mientras que un círculo de pronto es mucho más fácil. Igual, cuando se integra acá, todo el círculo completo, la parte de abajo con la de arriba, se me va a cancelar la integral. Es decir, esto me va a quedar simplemente que el centro de masa está en el centro. O sea, ese pedazo no es complicado. Bueno, de la parte 4, dos esferas de radios iguales y la masa 1 es el doble de la 2 y la densidad es uniforme, se encuentran unidas mediante una barra despreciable. ¿Listo? Una esfera por acá, otra esfera por acá y una barrita. Respecto al centro de masa del sistema, ¿qué se puede afirmar? ¿Se ubica en el centro de la barra o se ubica más cerca de alguna de las dos? Básicamente lo que me están preguntando. Profe, yo diría que se ubica más cerca de la M2, de la que más tiene masa. Ok, ¿de acuerdo? ¿O no? También digo lo mismo. ¿Por qué M2 tiene más masa? Me quedó la duda. Ese M1, qué pena. M1. Sí, sí. ¿No? Es Bueno, que arriba sale una barra que dice, usted está viendo la pantalla de José Roberto Herrera y no deja bien ver bien esa pregunta. Bueno, a mí me sale. No sé a mis compañeros. ¿sí? ¿No puede hacer la pantalla completa? ¿A todos les sale esa barra? Ya la tengo completa, no sé por qué me sale así. ya completa y veo el enunciado perfectamente. De pronto actualice la versión de Zoom. Creería que Zoom no quita información. Pero puede ser, si tiene el mouse de pronto en alguna parte de abajo o algo que aparece como una barrita, de pronto no tiene así como la pantalla súper completa. No, no sé. Pocas veces soy O sea, usuario. sí, es que arriba, arriba sale ver opciones y sale salir de la pantalla completa y cosas así. Y esa es la barra que tapa la de las opciones. Pero ni Ok. idea. Ocultar opciones en Zoom, creo que es con la letra O, ¿no es? O sea, literal hay un atajo de teclado en Zoom para cualquier cosa. Eh, Espere, yo me acuerdo de eso. O si Lo no es el estoy alt, revisando. Señor. o si no puede ser el alt también. Controles. Alt, exacto. Es con Alt. Estoy mirando. Pero de pronto con Alt le oculta todo. ¿Ya? Si quiere, mire. Ah, pues lo mismo, ya sabía, pero me deja con... Pero creo que ya encontré cómo. Es darle ocultar panel de video, creo que es. Ujú. No me acuerdo la verdad. Bueno, ¿qué dicen de esta? Perdón, aquí lo marqué. Cierto, esta cosa. Bueno, rebelde. Listo. ¿Qué opinan de la quinta? Dice, ¿es posible usar la definición de centro de masa para un sistema de partículas puntuales a pesar de que se esté calculando el centro de masa de un objeto rígido? ¿Qué opinan? Diría que sí. Bueno, vamos a mirar exactamente si se puede y vamos a mirar cómo se hace. ¿Listo? A ver. Esta pregunta, ahí la mencionan un poquito en el video, pero muy por encima. ¿Qué relación existe entre el centro de gravedad y el centro de masa de un objeto? ¿Ya? Resulta que son uno y el mismo.
Yo puedo llegar y coger este objeto, medio planito, la calculadora, y sostenerla de dos puntos diferentes, porque pues más o menos es plano. Es decir, yo la puedo sostener de acá, de la mitad. ¿Listo? Y ahí tengo una línea. Esa línea va a pasar por el centro de gravedad, desde mi dedo hasta la Tierra. La puedo sostener en otro punto, acá. Esa línea va a pasar por el centro de gravedad, desde mi dedo hasta la Tierra. Donde se cruzan esas dos líneas es el punto de centro de gravedad y también el centro de masa del objeto. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros vimos al inicio, cuando hacíamos sobre todo la aproximación de masas puntuales, la hacíamos para no hacer esto. Una aplicación a una fuerza que no esté en el centro de gravedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo le aplico una fuerza a un objeto que no está en su centro de gravedad, el objeto rota. ¿Ok? Se producen rotaciones. Pero si yo le aplico esa fuerza en todo el centro de gravedad, es decir, el centro de masa del objeto, el objeto alcanza un equilibrio. Entonces yo puedo llegar y tener cualquier clase de fuerza, desde que yo se la aplique a ese punto, todo lo que voy a hacer es que el objeto se traslade. Es decir, se comporta como un punto. Por eso es necesario para la aproximación de masa puntual. Pero cualquier fuerza que se aplique por fuera de ese centro de gravedad no me va a trasladar simplemente el objeto, va a hacer que el objeto rote. ¿De acuerdo? Si yo le aplico una fuerza a este objeto, por acá abajo, pues él va a rotar. Si le aplico una fuerza por aquí, él va a rotar. La única opción es que yo le aplique fuerzas en su centro gravitacional, es decir, en el centro de masa. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante ese centro de gravedad? Resulta que la gravedad está actuando sobre todo el objeto. Entonces pasa algo. La gravedad actúa sobre este objeto, sobre este pedacito, y induce una rotación hacia acá. ¿Ok? Se contrarresta con el punto más hacia la izquierda, en donde induce una rotación hacia acá. ¿Qué pasa con esta inducción a rotar y esta inducción a rotar? Se cancelan. Y esta se cancelan, y esta se cancelan, y esta se cancelan. Solo hay un puntico en donde me queda básicamente la acción neta de la fuerza de gravedad, y ese es el centro de masa. ¿Listo? Entonces la fuerza gravitacional se aplica a todo el objeto de manera homogénea y solamente me queda un puntico donde su efecto no se cancela. Por eso es que un objeto, si yo lo dejo caer, por así decirlo, y no le aplico ninguna fuerza, él simplemente caería, no rotaría. Porque la fuerza de gravedad es homogénea desde el inicio hasta el final de cualquier objeto. ¿Listo? ¿No? Vale. ¿Vieron el video o no? ¿O no parecía esto? Sí, profe, ¿Te parecía? No sé. ¿Cómo se relaciona el movimiento del centro de masas y las fuerzas externas actuando sobre el sistema y cómo esto valida el concepto de partícula con el cual se ha trabajado anteriormente en el curso? No es un ejemplo. Esto ya lo vimos ayer. Es decir, esto me refiero a la sumatoria de las fuerzas externas igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Listo? Esto lo vimos ayer un poco. Bueno. El centro, es decir, mire que estoy hablando de todo un sistema de partículas, siempre lo puedo llegar y convertir en esto. En que es una masa total del sistema y la aceleración sería el del centro de masa del sistema. De hecho, yo les mostré algo de la gota de agua. No estoy mal. Una gota de agua flotando en el espacio. Ah, sí, profe. Ok, bueno, empiezan a interactuar entre ellas, fuerzas internas, la partícula se mueve como un gel. Para aquí nosotros en la Tierra, ¿no? En el espacio es bien raro. Pero ella se mueve como un objeto a velocidad constante. No hay fuerzas externas. Entonces todas las fuerzas que hay en una lucha entre ellas, entre fuerza de tensión superficial, a capilaridad, no. Las interacciones intermoleculares del agua, es decir, hay muchas cosas que mantienen a la gota unida y que la mantienen vibrando y luchando entre ellas. ¿Listo? Pero no hay nada externo que haga que la gota se desplace a una cierta aceleración. Básicamente se mantiene quieta a velocidad constante. De hecho, las gotas de agua son un problema para los viajes espaciales. Es difícil tratar con ellas. ¿El centro de masa de un objeto rígido puede ubicarse por fuera? No, eso fue lo que vimos ayer, ¿no? Sí, y que dijo que una silla del centro de masa está fuera del objeto, ¿no? Una silla está por fuera del objeto, el centro de masa. Una dona, un balón de básquet. También. O sea, en cualquiera de esos objetos nosotros miramos el centro geométrico, el centro de masa y no hay fuerzas. De hecho, ahora que me acuerdo, había un experimento que a mí me hizo un profesor de colegio
cogía la silla, nuestro pupitre, y teníamos que hacer esto que les dije de los 3 puntos, ¿no? Entonces nosotros cogíamos la silla y la parábamos como en una sola patica de manera que estuviera medio equilibrada, ¿vale? Y le poníamos una cuerdita en ese punto, donde bajaba la cuerdita y se unía al asiento, entonces le pegábamos cinta arriba y cinta abajo, que formara una línea, una cuerdita tensada. Y luego la equilibrábamos de otra pata. Y equilibrábamos de 3 patas y la cuerdita se cruzaba en 3 puntos que eran el aire. No era en la silla, no era en el espaldar, era simplemente flotando y ahí estaba el centro de masa de la silla. Esa era una experiencia bastante demostrativa del colegio. Eso es lo que yo recuerdo. Y eso fue hace añitos. No muchos, pero bueno, más o menos. A ver, hagamos este. Un pedazo de alambre de longitud L se dobla formando una figura en forma de 3 lados de un cuadrado. Calcule la posición del centro de masa. ¿Listo? Este sería mi alambre de longitud L. ¿Ok? Me dicen que se dobla formando una figura de 3 lados de un cuadrado. Sería una figurita más o menos como esta. Eso. Ok. Si nosotros queremos calcular el centro de masa de esta figura, nosotros tenemos que pararnos en un punto. Es decir, el punto donde queramos desde ese valor, desde esa ubicación geométrica, medir la posición del centro de masa. Entonces, ¿cuál sería ese puntico más recomendable para nosotros pararnos de este nuevo objeto? Vamos a pararnos acá, vamos a pararnos acá, acá. Cualquiera. Realmente podemos parar en cualquier punto. En el centro geométrico. Podemos pararnos en todo el centro. Profesor, le iba a decir en el centro geométrico, ¿no? O no Puede conviene. ser. No, sí. O sea, puede ser cualquiera. No importa. Nos va a dar la ubicación, por supuesto, desde donde nos paremos. Eso sí. Entonces, si quieren el centro geométrico. En el otro grupo creo que lo hicimos desde aquí. Pero podemos hacerlo nosotros acá. Entonces, si lo hacemos en el centro geométrico, sería algo así. X. Ahí. Entonces, X y Y. Listo. Quiero colocar igual la geometría, es decir, cuáles son los lados que tenemos para cada pedacito de la figura. Este sería nuestro lado L, porque tiene que estar en función de L. ¿L qué? ¿Qué segmento de L tendría I para esa posición? L medio, Para ¿no? ese lado. ¿L medios? Entonces este también mide L medios. Y este también mide L medios. Pues es que Porque L, eso me L, daría. Eso me es L, daría. no, es L dividido en 4 porque es un cuadrado. L Cada dividido en lado. 3 porque en realidad solo hay 3 lados. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Ojo, aquí Ajá. cogimos esta barrita y la partimos así. Chan, y formamos la figura. No más. Listo. Por eso me dice que está formada en forma de 3 lados de un cuadrado. Es decir, nos falta la tapa de arriba para hacer un cuadrado. Entonces me quedaría acá L tercios y L tercios. ¿Listo? Bueno, ahora, para que la magia funcione, tenemos que buscar las contribuciones de cada uno de los pedazos, ojo, como una aplicación de un centroide, es decir, sus centros geométricos, y los vamos a sumar utilizando la definición más sencilla de centro de masa, como si fueran partículas solas, partículas individuales. Es decir, este pedacito de la barra tiene su centro de masa aquí en todo su centro geométrico. ¿Listo? Ese es el centro de masa de ella. No, la canción de masa. La respuesta la voy a colocar en ese valor. Entonces, pongámoslo en azul. Centro de masa. Por aquí estaría otro centro de masa. Y por aquí otro centro de masa. ¿Listo? Esos son los 3 centros de masa de cada una de las barras. Y cuando yo vaya a sumar sus contribuciones, lo voy a hacer de una manera muy normal, como lo hemos hecho siempre.
¿Ok? El único problema con esto es que realmente nosotros no conocemos esto. ¿Cuál es la masa de la partícula? Yeah. No la conocemos, para nada. Pero nosotros sí conocemos, ya se los mostré antes, esta relación que me dice que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Y dependiendo de esto, en qué dimensión esté, yo puedo llegar a tener diferentes valores de esa ecuación, ¿no? Es decir, esto puede ser igual a una longitud. Nada me lo prohíbe. Y si eso es igual a una longitud, entonces la densidad que yo tengo es una densidad lineal. Es decir, yo puedo llegar a reemplazar densidad lineal, lambda, igual a masa sobre longitud. ¿Listo? Y esto ya lo puedo llegar a conocer. Es decir, aquí me quedaría que la masa es igual a la densidad lineal por la longitud. ¿Conozco la densidad? Ah, no. Pero yo sé que esto, bueno, al menos no me lo dicen, ¿no? Pero al menos debe ser uniforme. Es decir, aquí voy a tener una sumatoria que me va a depender de la densidad y acá también de la densidad. Entonces yo esperaría que este valor de la densidad se cancele arriba y abajo. ¿Ok? Y ya estoy teniendo en cuenta algo muy importante y es que, bueno, la masa no la conocía, pero sí conozco la longitud de cada uno de esos pedacitos. Entonces puedo llegar a reescribir esta ecuación de arriba en estos términos. Bien. Entonces tendríamos R del centro de masa igual. Ah, perdón. Bueno, coloquémoslo como todos en la misma densidad. Pero en manera general sería algo así, ¿no? Densidad I. Cada una de sus longitudes por cada una de sus posiciones. Su vector. Ok. Sobre sus densidades por su longitud. Listo. Vamos a ver. Este objeto que tengo a la izquierda, ¿cuál es su densidad? Ah, no la conozco. Una densidad, pero va a ser la misma que tenga este y va a ser la misma que tenga este. Ok, ¿cuál es su longitud? L tercios. ¿Y en qué posición está ubicado? ¿A qué distancia en X lo tenemos nosotros con respecto al sistema de referencia? Es decir, desde acá, ¿a qué posición está el centro de masa de este objeto? ¿Ni Profe, ahí idea? sí parece que L medios, ¿no? Porque, O también a L tercio, a L sextos. pero, O sea, mm, bueno, es que, bueno, no, L, vaya. L tercio me quedaría por acá. El sexto me quedaría por acá. Porque miren cuánto es esta longitud completa, L tercios. Quiere decir que de acá hasta acá hay L sextos. Y si yo les pido la posición, sería la posición menos L sextos. ¿No? ¿No? Sí, es que me confundo. Pienso que un lado vale solo L. Sí, tienen razón. Bueno, no pasa nada. Aquí tendríamos entonces menos L sextos en Y. ¿Listo? Esa es la posición que tenemos en X. ¿Cuál es la posición en Y? Es decir, en J de esta partícula. Cero, ¿no? No tiene. Cero, está en el origen de coordenadas. Este va a salir bastante sencillo, un poquito más sencillo que el del otro grupo. Perfecto. Voy ahora a sumar esta contribución. Vale, tiene una densidad lambda, tiene una longitud L tercios. ¿Y cuál es la posición en X? L es esto, pero positivo. L es estos. ¿Listo? Creo que me voy a llevar esto para la línea de abajo. Bien, y finalmente la contribución de este objeto, es decir, lambda L tercios de su longitud y la posición en X. ¿Cuánto es la posición en X de este objeto? Cero. Entonces la de Y, Ahí sería menos L es estos. menos L es esto, uy, en J. ¿Listo?
esas son las tres contribuciones de las masas por las posiciones. Ahora yo divido por la densidad y la longitud total del objeto. Es un poco, bueno, redundante porque entonces sería de todo el sistema, sería literal, lambda L tercios más lambda L tercios más lambda perdón, lambda L tercios, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me va a dar esto? Pues que lambda es factor común y L tercios 3 veces me da L. Ya. Eh, la contribución de la sumatoria de todas las masas, de la masa grande, pues va a ser la densidad del objeto por la longitud total. Listo. Entonces, esa es un poquito sencilla, así decirlo. De acá hay algo que me gustaría que ustedes vean, que yo creo que ya lo vieron. Esta ubicación de este objeto para la contribución del centro de masa se contrarresta con este objeto, ¿no? Porque estoy midiendo el centro de masa justamente del centro geométrico. Y en la parte izquierda o derecha, la contribución de masa es igual. Es decir, yo voy a mirar este pedacito que me contribuye. Me contribuye lo mismo que este, se me va a cancelar. Este pedacito es lo que me contribuye con este, lo mismo que el otro se me va a cancelar. Este pedacito con este pedacito. Es decir, es simétrico todo lo que yo tengo a la izquierda con todo lo que yo tengo a la derecha del objeto. Por eso es que las contribuciones en X y en hacia la izquierda y hacia la derecha se me cancelan. ¿Listo? Son el mismo valor. ¿Por qué no pasa en Y? Porque si yo divido esto en Y, aquí tengo menos masa que lo que tengo acá. Acá tengo mucha más masa porque tengo una barrita abajo que no tiene una contraparte en la parte de arriba. Señor. O sea, hacia arriba, si fuera, digamos así, un cuadrado, El centro de un cuadrado masa, normal, el centro sí ajá, sería ahí, el ¿no? centro Y se geométrico estaría contrarresta en el igual. centro de masa, sí. Tendría Ah, que ok. sumarle otra contribución acá que sería lambda L tercios más el sexto J. Entonces es como comprobar que realmente el centro geométrico es el centro de masa. ¿Listo? Aquí, por supuesto, hay más masa abajo. Entonces esa contribución no se me elimina. Cuando yo voy a hacer esto, voy a encontrar simplemente lo siguiente. Bien, aquí tendríamos más por menos, aquí me quedaría menos la densidad. Aquí tendríamos L por L cuadrado. Y aquí tendríamos 3 por 6. ¿Cuánto me da eso? ¿Ya? 18. Tenemos 18. Yo creo que ese numerito lo voy a colocar aquí abajo. Aquí al lado. ¿Por qué? Porque estoy casi seguro de lo que va a pasar abajo. Miremos, aquí tenemos simplemente lambda por L tercios más L tercios más L tercios, es decir, lambda por L. Listo. Dirección J. Entonces, ¿puedo llegar a cancelar? Sí, claro, yo puedo cancelar aquí este cuadrado con esta L. Y puedo cancelar este lambda con este lambda. Es decir, ya no me interesa la longitud lineal de todas y cada una de las partículas. No sé si vieron el taller. Hay un pedazo, un punto al final donde dice, por ejemplo, que o sea, cada color incrementa la densidad. Quiere decir que usted a la más clarita le puede poner que tiene esta densidad. A la que le sigue usted le pone esta y a la que le sigue una cosa como esta. Es decir, usted realmente necesita son los coeficientes de qué tan denso es. 2, 4, 1. Porque esto eventualmente no me va a interesar. Bien, no me importa. Se va a cancelar. Vale, entonces me queda que la posición del centro de masa desde ese punto, ojo, es igual a L 18 avos negativo en J. ¿Listo? L 18 avos, L sobre 20, más o menos. Sí, vámonos como 0, bueno, 0. Sería 0,5. Sí, no hay más. Es decir, sería bien pecadito. Porque esto es L y avanzar un 0,5 sería, esto es como una unidad de L, o sea, sería un pedacito más abajito, por acá, una cosa así.
Eso es como media unidad de L. ¿Listo? No sé si les quedó claro. Creo que ¿Cree que sí? Les puedo Sí, profe, chismosear, les puedo a lo chismosear último, rápidamente, les puedo chismosear rápidamente lo que les dio el otro grupo, porque lo hicimos diferente. Lo hicimos desde acá, desde la esquina inferior. De hecho, cambié hasta los colores. Bueno, nos dio que en X efectivamente están en los estos, es decir, estamos en la mitad. Y desde acá, desde el piso, tenemos que subir L novenos. ¿De acuerdo? L noveno hacia arriba nos da, pero porque nosotros cambiamos la ubicación del centro de masa. La que nosotros teníamos era otra. Y acá, de hecho, ¿por qué no cambiamos la masa? Lo hubiera explicado cambiando la masa. ¿Lo cambié después? Ya, lo hice en otro ejercicio. Bueno, debí haberles cambiado la masa porque la masa va a ser homogénea, pero la densidad no. Pero bueno, ustedes les expliqué de pronto más detallada esa parte. Listo. Ahora miremos qué pasaría en este ejercicio. Ojo, acá me dicen calcule el centro de masa de una placa rectangular de masa M y lado A que posee un agujero circular de radio, era lo que decía originalmente, a medios. ¿Qué quiere decir? Que esta placa tiene esto de lado. Por supuesto es un cuadrado, así que lo va a tener de altura y de base. Aunque dice placa rectangular, bueno, no importa. Y el radio a medios pues sería como si el círculo estuviera aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo calculo la posición del centro de masa, lo más sencillo aquí sería simplemente pararse en la mitad. Entonces me va a dar un numerito y ya. Pero digamos que yo no puedo llegar a mirar qué tan a la derecha, qué tan a la izquierda. No, va a quedar en A medios y A medios. ¿Listo? Entonces yo decía, no, pongamos más bien que el diámetro es A medios. Es decir, esta figura está en un cuadrante. Este circulito. ¿De acuerdo? De pronto es un poquitico más interesante de verlo. Bueno. Voy a rescatar aquí el mismo concepto casi que teníamos inicial. ¿De acuerdo? Este es el mismo razonamiento para este ejercicio y para muchos otros. Lo único es que yo no quiero una densidad que sea lineal. Porque ya no estoy trabajando con unas distribuciones de masa lineales. Estoy trabajando no el volumen, sino el área, es decir, vamos a tener una densidad superficial, sigma. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que sigma es igual a la masa sobre el área, es decir, la masa es igual a sigma por el área. ¿Listo? Y este pedazo sí es muy importante, porque acá yo no puedo llegar y poner la longitud. No puedo llegar y colocar la masa, porque aquí sí yo no tengo maneras de compararlos de una forma sencilla. Es decir, yo no sé cuánto es la masa en equivalente al área. Entonces necesito llegar a transformar esa masa en área. Es mucho más ilustrativo. Mm, Mi ecuación, por supuesto, la que me quedaría para hacer el ejercicio sería una como esta. Posición del centro de masa igual. Sumatoria de cada una de las densidades de los objetos por cada una de sus áreas por cada una de sus posiciones sobre sumatoria de cada una de las densidades por cada una de sus áreas. Ok. Hablemos del cuadrado. Del cuadrado, ¿cuál sería su área? al cuadrado. Lado por lado. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora del círculo. Del círculo, ¿cuál sería su área si aquí el radio sería a medios, a cuartos? ¿Listo? ¿Cuál sería el área de ese círculo? Bueno, pues tenemos aquí de manera general, ¿no? Pi por r cuadrado, es decir, pi por a cuadrado sobre 4 por 4, 16. ¿Listo? Ese Sí. sería el área del círculo y ese sería el área del cuadrado. Perfecto.
Y el pedazo que quiero que miremos, ¿cuánta es la densidad del cuadrado comparada con la del agujero circular? Pero ¿cómo, profe? ¿Cuánta Yo es diría la 16 densidad del veces mayor, cuadrado ¿no? comparada con la del agujero circular? Es decir, yo tengo aquí un agujero, una placa no sé, de metal, de acero, ¿listo? La densidad de esa placa es lambda, perdón, esto es epsilon, epsilon. Y le falta un pedacito. ¿Cuánto es ese pedacito que no tiene material? ¿Cuánto es su densidad? ¿Qué opinan? Diría que serían 3/16, pero no sé. Porque, Eh, bueno, ¿cuánto no, es la la- densidad? ¿Cuánto es la densidad del vacío absoluto? Ya que la densidad está definida como la masa del vacío sobre el volumen que ocupa el vacío. Pero ¿cuánto sería la masa del vacío? ¿Cuánto es la densidad de algo que no tiene masa? Esa es ah, la pregunta. 0. Bueno, entonces aquí tendríamos nosotros un objeto que tiene una cierta densidad y este objeto, bueno, una cierta densidad. Este color no se ve casi. A menos no sobre azul. Este objeto tendría una cierta densidad y este objeto tendría una densidad cero. Es decir, ese objeto es la ausencia de materia. ¿Listo? ¿Cómo vamos a meter eso, esta contribución acá? Ese es un problema porque digamos si yo llego y meto, listo, meto mi cuadradito, meto su densidad, meto su área y cuando meta esto multiplicado acá por cero es como si yo no estuviera contribuyendo nada porque acá le estaría sumando cero y a la masa total cero. Entonces, ¿qué me va a dar el ejercicio? Que la única contribución que tenemos es la de un cuadrado perfecto y el centro de masa estaría aquí en todo el centro. ¿De acuerdo? Ese podría llegar a ser un error que cometen de pronto las personas cuando están abordando esos ejercicios la primera vez. La manera en la que nosotros tenemos que mirarlo no es una como tan lineal. Es decir, nosotros podemos llegar y considerar esta cajita como un objeto que tiene una densidad constante y este pedacito como que yo le quiero quitar a este objeto la densidad que él tiene. Es decir, cuando lo modelamos matemáticamente, nosotros lo que hacemos es sumar la contribución del centro de masa de este objeto menos la contribución del centro de masa de este objeto. ¿De acuerdo? Entonces le estamos restando toda la contribución que hizo la caja grande menos la del círculo. Entonces ya no estamos sumando por cero, estamos restando valores de densidad. Entonces parece raro, pero hay una densidad negativa que me sirve a mí acá para sustraer cantidad de materia de la materia total del sistema, que básicamente sería la materia que tiene la caja menos la materia que le quitó el círculo, el boquete, como si yo le quitara un pedacito. ¿De acuerdo? Entonces, nada, eso es lo que se hace. Aquí tendríamos eh, posición del centro de masa de la caja. Entonces sería su densidad, su área, que es a medio, a cuadrado, perdón, por su posición. ¿En qué posición está en X en Y? Bien. Es una caja de lado A y lado A. ¿En qué posición estaría su centro de masa? En A medio, coma A medio. Tal cual. Entonces aquí tendríamos A medios para I más A medios para J. ¿Listo? Esa es la contribución de la caja. Y esta casi que sería el centro de masa del objeto cuando lo divida sobre lambda por A. Ok, me quedaría entonces simplemente perdón, lambda por a cuadrado, me quedaría básicamente que la posición del centro de masa es a medios y a medios. Ese es el caso más elemental si no estuviera el boquete. Pero como está, me le va a quitar una contribución
a la densidad. Entonces sería la densidad por el área, es decir, pi por a cuadrado sobre 16 y las coordenadas en x y en y. ¿Cuál es la coordenada de este objeto de su centro de masa? Viendo que está por acá. Está en A cuartos, coma Muy bien. 3 cuartos. Sí, 3 cuartos, ¿no? A cuartos en i. Aquí será aquí será 3 cuartos. Perfecto. Dividido todo en 4. ¿Listo? Más 3 cuartos. J. Bueno, 3 cuartos de A. Perdón. Casi que no cabe allá. Listo. Sobre. Sobre la contribución de densidad y área total del sistema. Es decir, me está contribuyendo el cuadrado. Acá, sigma por a cuadrado. Perfecto. Menos el área que estoy perdiendo abajo. Sigma por pi por a cuadrado sobre 16. ¿Listo? Si aquí tuviera masas, diría que es la masa del cuadrado menos la masa del círculo. Y ya, aquí la cosa sería operar y sacar un resultado. Bueno, gente, miren que aquí yo puedo llegar a cancelar ese sigma con ese sigma, arriba y abajo. Y si le doy un valor numérico a esto, de pronto este pi ya casi que deja de importarme. O sea, me daría una ubicación que no dependa de pi. ¿Sí? Un valor numérico podría llegar a calcular más fácil. De pronto para esta parte. Listo, los dejo. Esto fue todo. Revisen un poquito el video los que quieran del otro grupo. Como les dije, ahí se calculó con un triangulito. Triangulito pero que tiene una profundidad. Es este ejercicio solamente. Entonces, aquí la clave de este ejercicio es cómo pasar de algo lineal, de algo, perdón, algo genérico a una ecuación que me depende solamente de la posición. ¿Listo? Lo complicado, por así decirlo, de los ejercicios, y yo lo hago bastante énfasis, es escribir la densidad y el diferencial. Una vez usted escribe la densidad y el diferencial, el ejercicio ya está hecho. Entonces, toda la demora de este ejercicio, los 20 minutos, es explicar cómo se calcula esta densidad, que es relativamente sencillo, y este diferencial de masa, bueno, de volumen, que no es tan sencillo, no es tan elemental. ¿Vale? Aquí el diferencial que se escoge es un cuadradito que comienza a avanzar. Y esto ya es álgebra. Este es el pedazo realmente valioso. ¿Cómo escribir este pedacito? Ya. El resto es resolver la integral. ¿Ok? Entonces, mírenlo. Por ahí están los videitos. Y los dejo. Hasta aquí quedamos por hoy. Vale, profe. Profe, por cierto, el taller, ¿cómo, hasta por cuánto va a ser el tiempo? ¿Cuánto va a ser el qué? El tiempo normal que estaremos para solucionar el taller Nosotros siempre evaluamos jueves y viernes. de la otra semana. ¿Sí? ¿No es la otra semana la semana de evaluación? ¿No han mirado la programación? Estamos en la semana 12, creo. O sea, esa cosa del app empezó a funcionar rara. Ahorita muestra que estamos en la semana 13, ¿no? Pero bueno, yo en los videos siempre le coloco en qué semana estamos. Creo que estamos en la semana 12. Entonces sería la siguiente, la semana 13. Viene la semana 14 y 15. Y finalmente la última semana, la semana 16. ¿Se acabó? Vale, profe, entonces Listo, profe. para el jueves y viernes, gracias. Chao. Listo, gente. Cualquier Profe, duda igual, lunes, martes, para trabajar nosotros. Ojo, nosotros tenemos 2 horas el lunes, lo que quiere decir que esas 2 horas no se pueden desaprovechar. Listo. Bueno, los dejo. Chao. Listo, profe, gracias.